Ya, entonces esta es la segunda parte de la clase de historia de cuarto medio y ahora vamos a pasar de lleno a ver los contenidos que vamos a trabajar estas 2 semanas, es decir, la semana del 4 y 11 de mayo. Esos son los contenidos que de momento vamos a tener como claridad y, y después vamos a pasar al tema evaluativo, que eso es a donde le quiero apuntar. ¿Alguien quedó con alguna duda sobre lo que vimos en el segmento pasado? No, no. Todo claro. Ya, bacán. Bueno, aquí de a poquito se están conectando los demás chiquillos. Entonces voy a pasar a compartirles mi pantalla para que puedan ver la siguiente parte de la presentación. Mostrar. Bajo. Les recuerdo que todas las clases van a estar grabadas. Entonces, ¿alguien está intentando unirse? ¿Qué es la nice? Cierra el cuadro. Ya. Van a ser todas grabadas, así que para que tengan... Ay, ¿por qué no puedo mostrar mi pantalla? Una sola pantalla. No, qué lata. A ver. Esperen. No, pues hay nada que ver. No la puedo compartir. No sé por qué. Qué mala onda. A ver, espérense. A ver si esto lo cierro. Ahí estaba. Y ahora sí que sí. Ahora sí puedo compartir mi pantalla. Va. Qué raro según esta cuestión. Ahí creo que ahí está mi presentación. Sí. ¿Se puede ver la presentación? Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Sí. Muchas gracias. Ay, pero porque yo no... Ay, sí, ya. Ahora sí está todo perfecto. Ya, entonces, chiquillos. Esto lo hace rápido. Ya, segunda parte de la clase. Entonces, ¿qué vamos a aprender durante durante las próximas clases que nos quedan? Esto es qué vamos a aprender y cómo lo vamos a aprender. Ya. Entonces, la primera clase que se nos viene es la del martes 5 de mayo. Allí vamos a trabajar en la temática poderes del Estado. Ya vamos a ver como todas las características que tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial, características, etcétera. ¿Cuál va a ser? Si se fijan ahí dice forma A, que esa va a ser la forma de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Yo me voy a conectar ese día a la hora, no me acuerdo en qué bloque ya está esa clase, pero me voy a conectar al igual que hoy día. Les voy a mandar la invitación unos 5 minutos antes o 10 minutos antes, dependiendo de cómo ande de tiempo. Ya nos vamos a conectar. Yo voy a hablar por entre 20 a 30 minutos sobre como los conceptos generales que tiene la clase. Y luego de eso, ustedes van a desarrollar una actividad en relación evidentemente al contenido. Y los últimos 15 minutos de la clase van a ser para resolver dudas y que yo les dé en el fondo las respuestas de la guía. Esa es la forma A de trabajar. Y eso se va a ir dando clase por medio. La clase siguiente es la del jueves 7 de mayo y es sobre los órganos de control público. ¿Cuáles son esos? La Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. Y también vamos a hablar del Banco Central. Ese dice que es la forma B. Para la forma B quiere decir que yo me voy a conectar solamente a través de videollamada, me voy a conectar los últimos 15 minutos de la clase. Es decir, me debiese como conectar después del almuerzo. Los últimos 15 minutos, cosa que ustedes me hagan todas las preguntas que sean necesarias y yo les dé las respuestas de la guía. Ahí es solamente como trabajo práctico.
Luego tenemos la del 12 de mayo, que vamos a trabajar lo que son los aportes al proceso constituyente. Ahí es probable que yo como que pueda desarrollar en mayor detalle como en qué consiste un proceso constituyente, qué quiere decir que nosotros seamos un poder soberano, etcétera. Aclarar todos esos conceptos que son realmente importantes y discutir sobre cuál puede ser nuestro aporte real a estas circunstancias que se nos están dando. Esto es parte de lo que presenta el currículum, así que en ningún caso estamos haciendo algo como excepcional. Y nuevamente, ese es el del formato A. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a conectar, le voy a mandar el link, voy a estar hablando media hora y luego ustedes hacen la actividad. Y después nos conectamos 15 minutos antes de que termine la clase para resolver dudas. ¿Qué formato es ese? Es el formato A. Ah, ya. Solamente al final de la clase. ¿Cómo? Solamente al final de la clase. No. El formato B es solamente al final de la clase. El formato A, en el fondo yo voy a estar conectada toda la hora. Y voy a partir la primera media hora voy a hablar sobre los principales conceptos que se van a abordar o las principales ideas. Ah, okay. Y luego ustedes trabajan y después revisamos. En cambio, en el formato B solo revisamos. Ah, y en el formato A vamos a estar todas las clases ahí conectados haciendo las tareas y todo. Exacto, sí. Okay. En el mundo ideal. Así que eso. Y la última clase es la del 14 de mayo, que es jueves, y que tiene que ver con el sistema judicial. En la primera clase sobre sistema judicial vamos a hablar, bueno, sobre como los distintos procesos. Es interesante igual como abordar eso, los cambios que ha habido en el proceso penal, algo así, creo que se llama. Ya no, se me olvidó el nombre. Pero vamos a hablar como de las últimas reformas que han habido en términos judiciales. Y eso es a través del formato B. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar conectada solamente a través de videollamada los últimos 15 minutos de la clase. Entonces, repasando. Forma A, yo los voy a invitar a una conexión de clases de 90 minutos. Primeros 30 minutos exposición de ideas, luego los no sé cuántos minutos son, ustedes hacen la actividad y los últimos 15 son de revisión de tareas. Y la forma B, ustedes hacen solo sus tareas y nos conectamos los últimos 15 minutos de la clase. ¿Tienen alguna duda hasta acá sobre los contenidos que vamos a trabajar? No. No. Ya, muchas gracias. Y la metodología, bueno, aparte de eso es que yo les vamos a seguir con formato guías, yo les voy a seguir subiendo, obviamente muchos más pequeñas que las que estaba subiendo hace poquito. Y además vamos a trabajar con Power. Y el Power es muy probable que yo lo suba a Classroom, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Así que eso. Y ahora nos vamos con la tercera y última parte de la clase, que es el tema de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar nuestros aprendizajes? Esto tiene que ver con la calificación propiamente. Esta es una propuesta que eventualmente puede, o sea, que evidentemente va a sufrir modificaciones. ¿A qué me refiero? Con que después vamos a implementar probablemente nuevas formas de evaluar, pero esta es la primera y es voluntaria. ¿Qué quiere decir que sea voluntaria? Que si ustedes no la hacen, yo no les voy a poner un 1. Pero igual es tan fácil. Entonces yo creo que deberían hacerla. Y además que quizás ustedes ya avanzaron porque yo tomé las guías estas son 3 guías que ustedes tienen que desarrollar. Son algunas las que publiqué como los primeros días de cuarentena, así que quizás ya las tienen resueltas. Y si se sacan una nota que para ustedes es como buena, en el fondo tienen una nota aseguradísima de 1. Entonces, cuando retornemos a clases, por lo menos van a tener la tranquilidad de que van a tener una nota ya lista, especialmente ustedes que, bueno, ustedes sí que están como en el escenario más incierto de todos, porque tampoco sabemos cómo va a ser la prueba de aptitud, o sea, la PSU, no sabemos cómo vamos a cerrar este año, no sabemos si vamos a sobrevivir o no, está bien raro todo. Pero, esperando el mejor de los escenarios, debiésemos hacer 3 guías, ustedes las entregan, tienen excelente nota y esa va directamente al libro. ¿Cuáles son esas famosas guías de las cuales yo estoy hablando? La primera guía es sobre Estado de Derecho. La de Estado de Derecho tiene 2 actividades con fuentes, es decir, que ustedes van a leer unos textos y una actividad de síntesis. Eso quiere decir que ustedes, con toda la información que sale en la guía, ustedes sacan como información, la sintetizan y rellenan el recuadro.
Esa guía tiene 37 puntos, pero no se asusten por la cantidad de puntos. En realidad es muy simple. De hecho, la del cuadro de síntesis tiene muchos puntos porque tiene varias etapas, pero está papa, así como que está todo, además está todo en internet, como que no, tampoco estamos haciendo algo tan complejo. Así que está súper fácil, según yo. Profe, Dígame. la primera guía también se va a tomar esa de la tabla de información, ¿cierto? No sé. Mira, ¿te parece que, porque al terminar esto, yo voy a abrir el Classroom y voy a mostrar las guías? ¿Te parece que ahí la revisemos y resolvamos esa duda? Ok. Ya, súper. Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda guía con la cual vamos a trabajar y vamos a sacar una notita es la de derechos humanos. Ahí son 2 actividades con análisis de fuente. Esta está bien simple también y tiene 12 puntitos. Es cortita. Y la última es de Constitución de 1980. Esa también está re simple. Tiene una actividad con fuente. Es un texto largo, sí, pero está súper simple. Y tiene 12 puntos. Así que en verdad, donde quizás se la tienen que jugar como al 100% es la primera, porque ahí es donde está la mayor cantidad de puntos. De hecho, es como más de la mitad están en esa guía. Porque realmente es importante que ustedes sepan sobre Estado de Derecho. Ya, ¿cuándo tienen que entregarme esto ustedes? La fecha que se publicó y que se les envió a sus padres es del martes 19 de mayo. ¿Ya? ¿Cómo me van a hacer llegar ustedes estas actividades desarrolladas? Hay 2 formas. Ustedes o descargan las guías, las hacen por computador y luego me las envían por mail en formato Word y donde tienen que poner en el asunto de la entrega su nombre, aquí puse el mío porque obvio soy muy autorreferente, después el curso y luego la asignatura. Ustedes ponen ahí sus nombres. Eh, y pueden hacer eso, entonces descargar la guía y completarla por computador. O bien también las pueden imprimir, la hacen a mano y luego ustedes o la escanean o le toman fotos, pero ese archivo me lo mandan por correo. Y esto es súper importante. Al parecer, mi otro correo, que creo que se los mandé por mail, no está funcionando bien porque hay varios que parece que me han escrito y no me llegan. Y eso no me ha pasado solo con ustedes, sino que me está pasando con otras personas. Entonces, para Classroom me hice un mail diferente y es el que aparece en pantalla, Carolina Riquelme Negrón, es mi nombre completo, así que está mucho más fácil que el anterior, @gmail.com. Es como muy sencillo, no es como el ug.uchile.cl. Como que ahora está mucho más sencillo. Así que no debiese ser como complejo y se los voy a dejar de todas maneras que anotadito en el chat para que lo tengan. Gmail.com. Así que espero, bueno, si alguno de ustedes ya tiene todas las guías hechas, porque se adelantó en vacaciones o cuando sea, me las puede enviar desde ya, o sea, no hay ningún problema. Mientras antes mejor, porque así tengo más tiempo para poder revisarla y no estamos tan acogotados de pega. Pero si no, recuerden que tienen hasta el 19 de mayo. Eso hasta ahora. Y les voy a pasar a mostrar las guías que yo subí a Classroom y podamos como resolver dudas. Así que les voy a dejar de compartir mi pantalla. Ay, no, aquí yo me tengo que mirar. Acá. Entonces, acá muestra pantalla. Acá. Ya. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, sí. Ya, bacán. Sí, Bueno, sí, buena. Si se fijan, bueno, este es nuestro como diario mural. Aquí están los mensajes de las clases y a las 12 fue que yo subí el material. Para todas las clases, en realidad, yo voy a poner la fecha, parto con la fecha de la clase y con el título. Ya en este caso es como panorámica general porque era como resolver dudas como en general. Luego repito la fecha, el tema de la clase y el objetivo. Ya eso como que va a ser la tónica para todo el material que yo suba. Entonces, pasemos a revisar. La primera guía, que al menos acá tenemos, es la de derechos humanos. Bueno, aquí está la guía. Creo que no es tan larga como las otras en que me fui en volar.
pero, y que es obvio muy interesante. Entonces, todo lo que, aquí está el recuadro con los derechos, o sea, con los tratados a los cuales se ha acoplado Chile y todo. Ya, y aquí están los famosos documentos. Es sobre recursos de amparo y recursos de protección. Estas cuestiones son súper importantes, especialmente cuando nosotros tenemos, ustedes seguramente habrán escuchado por la tele que, no sé, a los que están afiliados a la AFP, por ejemplo, les suben los planes y tienen que cotizar más, y ellos, ¿qué hacen muchos de ellos? Y levantan recursos de amparo o recursos de protección. Cuando una persona se siente en peligro, especialmente a las mujeres, cuando sufren de violencia intrafamiliar, muchas de ellas también hacen eso, o recurso de amparo o recurso de protección. No les voy a adelantar de qué consiste, porque de hecho esa es la actividad, pero la idea es que a mí me parece relevante que ustedes como que sepan bien esto, porque está siempre saliendo en las noticias y son recursos legales a los cuales nosotros podemos acceder y podemos ganar. Si nosotros el día de mañana, no sé, nos pasa algo por X motivo, nosotros contamos con estos recursos para poder resguardar nuestros derechos humanos, porque eso apunta. Entonces, ustedes van a leer este documento con mucha atención porque igual tiene como conceptos que pueden ser complejos. En Internet hay harto material también, con lo cual pueden complementar. Y dice, de acuerdo con el extracto anterior, ¿qué relación existe entre recursos de amparo y derechos humanos? Menciona y explica dos aspectos comunes. Si se fijan, este tiene un total de 6 puntos. ¿Por qué? Porque cuando mencionen el primer aspecto que tengan en común, el recurso de amparo y derechos humanos, ¿por qué lo vinculo con derechos humanos? Recuerden que toda la guía es de derechos humanos. Entonces, ustedes comparan el texto con la guía. Ya, entonces, cuando mencionan el primer aspecto común, van a tener que primero mencionar, por ejemplo, ya, tienen en común que defienden al ser humano. Ya, lo mencionaron. Después tienen que explicarlo. ¿De qué manera o a qué entienden por ser humano? Si es a todos los seres humanos, a alguno, de qué manera lo van a proteger, etcétera. O de qué manera el recurso de amparo es garante de que el ser humano se le respete sus derechos. Y luego tienen que citar, es decir, tienen que sacar un extracto de la fuente para poder respaldar su idea. Con eso, la respuesta tendría los 3 puntitos, ¿ya? Y como son 2, por lo tanto son 6 puntos en total, ¿ya? Luego es el mismo caso para el recurso de protección. Es la misma pregunta y tiene el mismo desglose de puntaje. Por lo tanto, desde mi punto de vista, está súper fácil. Está papaya la cuestión. De hecho, lo hacen ahora y tienen al tiro una excelente nota. ¿Alguna duda con esta guía? ¿Es solamente una pregunta, nada más? Son 2 preguntas. O sea, por cada texto es una. Entonces, Pero se hacen lo mismo en los dos textos. Exacto. Ya. Ojo, no vayan a repetir las respuestas porque son recursos diferentes. Uno es recurso de amparo y otro recurso de protección. Por lo tanto, apuntan a cosas distintas. ¿Ya? Entonces, pero es la misma pregunta al final. Ustedes lo que tienen que hacer es relacionar el documento con derechos humanos, que es todo lo que aparece en la guía. Eso. ¿Tienen alguna otra duda? Miss. Dígame. ¿Quién me habla? Martín. Ah, hola Martín. Hola. Una pregunta sobre la guía es más bien de qué se necesita así como para que se responda bien completo y así si busco una nota que esté lo mejor posible. No sé. Miren, para tranquilizarlos igual, yo voy a entender muy bien cómo, o sea, evidentemente la exigencia que quizás yo le ponía cuando estábamos en circunstancias normales no va a ser la misma que ahora. No quiero decir que voy a dar perdonazo y si está la respuesta mal igual la voy a poner. Bueno, no me refiero a eso, sino que entiendo que, por ejemplo, quizás una explicación sea más bien una descripción o quizás sea muy como análisis, pero que igual cumpla con los elementos. O que a veces una explicación tenga implícita la mención de una idea. Para tener una respuesta correcta en general, lo que yo les voy a pedir es que sean bien ordenaditos, que usen como una fórmula. Entonces, respondan en una línea a la pregunta que yo les voy a hacer. O sea, por ejemplo, ya, ¿qué relación existe entre recurso de protección y derecho humano?
respóndanla en una línea, ponen punto y luego la explican. Luego se dedican a desarrollar la idea. Entonces, primero hacen como súper sintética la idea para que yo pueda reconocer el primer aspecto que les pido, un punto por mencionar. Luego ponen punto seguido o punto aparte, como quieran ustedes, pero que se marque la diferencia, y luego me explican, es decir, van explicando cada una de las ideas que pusieron en esa frase cortita, ¿ya? Ahí pueden usar 2 líneas, 3 líneas, todo lo que ustedes quieran, pero eso tiene que estar dicho con sus palabras. Si esa explicación yo me doy cuenta que en realidad es copiar y pegar de internet, no vale. Ya tiene que ser dicho por sus palabras. Así que yo en ese sentido no les voy a bajar nota porque tienen mala ortografía, porque tienen mala redacción. En eso yo no me voy a fijar en esta ocasión porque entiendo que estamos en circunstancias diferentes y que además hay otras cosas que puedan como impactar. Pero sí me voy a preocupar de que esa sea una respuesta propia. Y además tampoco puede darse el caso de que hayan 2 respuestas o 2 explicaciones iguales. Y lo otro es que después de esa explicación le ponen punto y pueden poner cita, 2 puntos. Y copian y pegan un extracto del documento, donde ustedes consideran que sirve para respaldar lo que dijeron. No sé si... Después de citar o sea, después de poner la cita ahí, no hay que explicarlo ni nada, solamente ponerla. Solo ponerla. Por eso yo les sugiero que sigan ese orden. Primero, la idea, así como, y de hecho lo pueden hacer aún más esquemático, pueden poner mencionar, 2 puntos, y ponen esta idea breve. Después, explicar, y ponen la explicación, y luego ponen cita, 2 puntos, y pegan la cita. ¿Ya? Pueden hacerlo así de esquemático para que quede como clarísimo que al menos ustedes cumplieron con todas las partes. Entonces, la única posibilidad de no tener los puntos es que en realidad estén hablando de cualquier cosa, que no respondan a la pregunta o que estén copiando las cosas de internet o de otro compañero o compañera. Y que recuerden que ahí se aplica probablemente el reglamento de evaluación, que es que yo los interrogue, etcétera, ¿ya? Pero eso debiese ser como, y por lo tanto, por eso yo o sea, como para tranquilizarlos, creo que está muy fácil y que pueden obtener rápidamente como los 6 puntos. Y la otra posibilidad que quizás es que quizás no tengan todos los puntos porque repitan ideas o cosas así. Digan una y la otra lo dicen como es la misma idea pero con otras palabras, como que eso tampoco funciona. Eso, ¿alguna otra duda con esta guía? No, todo bien. ¿No? Ya. Entonces pasemos a la siguiente. Constitución de 1980. Bueno, acá está de qué manera se elaboró la actual Constitución, los extractos que yo seleccioné, y el plebiscito del 80. Bueno, ahí se fijan que está como el material y les pegué unos recursos digitales que yo estoy segura que todos vieron, se devoraron estos videos, seguramente. Y acá está el texto que ustedes deben leer y las preguntas son las siguientes. Dice, de acuerdo con el autor, ¿es legítima la Constitución? ¿Es democrática? Ahí tienen que argumentar. ¿Por qué? Porque tienen que responder a la pregunta de si es legítima y si es democrática. Entonces, pueden incluso poner aquí la pregunta, así como, ¿es legítima la Constitución? 2 puntos. Y ponen, mencionar. Entonces ponen su idea. No, no es legítima. Explicación, 2 puntos. No es legítima porque resulta que nadie ha participado de su construcción. O sí es legítima porque en realidad todos votan por la Constitución y eso vale para aprobar una Constitución. Cita 2 puntos y sacan un pedazo del extracto, o sea, del texto y lo pegan acá. Y con eso, ya, y ahí tienen respondida la primera. Y luego, ¿es democrática? Ya, mencionar. No, no es democrática. Explicación. Porque resulta que, no sé, estábamos en un contexto de dictadura, entonces ahí no estaban todos los derechos como abiertos a la gente, bla, 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 bla. Y luego sacan un pedazo del extracto y lo pegan. Recuerden que la pregunta parte de acuerdo con el autor. Ustedes pueden estar en desacuerdo con esa idea, pero aquí la pregunta es con respecto al autor, ¿ya? No con respecto a su idea de la Constitución. Tienen que limitarse a lo que dice el Tomás Vial, ¿ya? Eso para la primera pregunta. La segunda es lo mismo. Dice, ¿qué vacíos tiene o qué refuerzos requiere la Constitución?
Nuevamente, acá, aquí, o pueden mencionar los vacíos o pueden mencionar los refuerzos, ¿ya? Por eso aquí dice que un punto por mencionar un vacío o un refuerzo, un punto por explicar y otro punto por citar. Y luego, ¿qué propone el autor para hacer más democrática la Constitución? Y ahí 3 puntos. 3 puntos por mencionar lo que propone, un punto por mencionar, perdón, un punto por explicar lo que propone y un punto por citar. Ustedes copian y pegan el extracto. ¿Alguna duda hasta acá con estas 3 preguntas? Sí, yo. ¿A qué se refiere? Perdón. No, continúa, Nico. Dale, dale. No, que hay gente en mi pieza, pregunta tú no. No, que, profe, como yo había leído ya esta guía ¿Ya? y como que no me quedaron muy claro eso de vacíos o refuerzos. O sea, los vacíos se refieren a algo que le faltó a la Constitución o eso. ¿Eso Sí, quiere? a eso apunta, sí, Ya. sí. ¿Y de qué manera también podríamos potenciarlas con refuerzos? Como qué aspectos como que son necesarios para como en el fondo hacerla mejor, como mejorar lo que estamos bajo el modelo que estamos como ordenándonos jurídicamente. Ya. Que quería preguntar a qué apunta con el tema de legitimidad. Ah, ya. La legitimidad, bueno, es parte como de lo que apunta la guía y el texto, pero es sobre, supongamos si el día de mañana yo llego al colegio y digo, ya, yo voy a ser la directora del colegio. Y ustedes, están contentos porque dicen, esta igual es buena onda y igual la podemos como dar vuelta. ¿Sería legítimo que yo hiciera eso? No. No, pues porque yo me autoproclamé. Entonces, o yo incluso puedo autoproclamarme presidenta del centro de estudiantes, yo como profe. Yo lo puedo hacer, evidentemente, pero no es legítimo porque nadie votó por mí, porque además no es que yo haya como, no sé, tomado como el sentir de ustedes y haya como dicho, me haya como, no sé, que ustedes en el fondo como que dijeran, no, sí, que la amiche a la presidenta del centro de estudiantes, como que no hay nada que me respalde. A eso se basa, a eso se refiere el tema de la legitimidad. ¿Qué hay detrás de una decisión que la respalda? Pero en temas de constitución sería como si fue democrática en ese entonces, ¿o no? Es que tiene que ver con, claro, con la democracia. O sea, legítima en el fondo si es que representa como a lo que apuntábamos antes, que es este Estado de Derecho, como que respeta como los procesos legales y democrático en el fondo que requiere el establecer una nueva constitución. ¿A eso se refiere? No sé si te aclaré la duda. ¿Cómo fue lo último lo que dijo? Que no lo entendí. Ya, que en el fondo si esta constitución cumplió con todo el conducto regular que se requiere para ser expresión, eso es, si esta constitución cumplió entonces con todos los mecanismos legales y los conductos regulares para ser expresión de lo que quería el pueblo. A eso se refiere con legítimo. Ya. Gracias. Ya, ¿alguien tiene otra pregunta sobre esta guía? ¿No? Ya, vamos a seguir a la última, que es la del Estado de Derecho. Esta es mi favorita, mi regalona de todas las guías, o de casi todas. Y esta guía tiene una modificación. Le incorporé unas actividades que no estaban en la primera versión. Tiene un texto, bueno, tiene 2, sobre Estado de Derecho. La primera, esta es una actividad que dice, completa el siguiente cuadro con la información de la guía. ¿Esto es lo que te refería yo, no, Javi? Estaba apagado el micrófono. No, era otra tablita. ¿Esta de acá abajo? Ya, ya, de ahí la explico. Ya. Entonces, la primera es, completa el siguiente cuadro con la información de la guía. Esto tienen que leer sobre el Estado liberal de derecho y el Estado social de derecho. Aquí ustedes tienen que poner qué elementos tienen en común el Estado liberal y el Estado social. Y tienen que exponer 2 elementos. Entonces ponen un elemento y ponen van a obtener, cada elemento tiene 2 puntos. Por lo tanto, para obtener los 2 puntos tienen que presentar
y por lo tanto tienen que explicar, ¿ya? Tienen que presentar la idea, recuerden la idea cortita y luego explican esa idea. Eso es lo que tienen que poner en este recuadro. No se ve el mouse, ¿cierto? A ver. ¿Ustedes ven el mouse? No, parece que estoy señalando. Ven eso nomás cuando selecciono algo. Ya, bueno. Después tienen que poner en qué se diferencia, ¿ya? En qué aspectos son distintas. Lo mismo que para el caso anterior. Tienen que mencionar 2 elementos. Luego, ¿qué ventajas tiene el implementar un Estado liberal de derecho? Ahí tienen que completar una ventaja que tenga el Estado liberal de derecho y otra ventaja que tenga el Estado social de derecho. Y después tienen que mencionar una desventaja, ¿ya? Estos son opiniones, así que, pero tienen que estar basados en los contenidos, así que se va a saber al tiro si es que ustedes también están sacando información de fuera. Ahora, obviamente pueden consultar internet, sacar ideas y redactarlas con sus palabras basándose en la guía. Evidentemente que pueden hacer eso, ¿ya? Así que esta parte en realidad está súper fácil. Luego viene otra tablita donde tienen que leer un texto que es sobre el Estado de Derecho. Y dice, completa la siguiente tabla con la información que aparece en el texto y con ejemplos de la actualidad. ¿A qué me refiero con eso? Ya nos vamos a ir a una facilita. Está el imperio de la ley. Ustedes tienen que leer la guía, saber a qué me refiero, a qué yo estoy apuntando con imperio de la ley, y eso lo van a poder encontrar antes. Entonces ponen un ejemplo en el país. Ejemplo podría ser que pueden usar ejemplos como actuales, por ejemplo, el proceso constituyente, ¿ya? El proceso constituyente habla sobre el imperio de la ley, que en el fondo la constitución debe ser hecha bajo lo que el pueblo quiere. Tiene que ser expresión de la soberanía popular. Entonces ustedes ponen como ejemplo el proceso constituyente. Y luego tienen que fundamentar. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que explicar por qué, como las características de este imperio de la ley, ¿ya? Y para eso, bueno, tienen que explicar y además sacar una cita de la guía. Entonces, igual está como fácil. Por ejemplo, acá dice distribución del poder estatal en diferentes órganos. Aquí podrían poner como ejemplo que los únicos encargados de crear leyes o de administrar la justicia, por ejemplo, es uno de los poderes. El presidente no puede, como, por más que quiera, no se puede meter preso a los de la primera línea, no lo puede hacer porque los únicos encargados de eso es el Poder Judicial. Entonces, ese es un ejemplo país, y luego ustedes lo justifican al ladito. ¿Se entiende, Javi? Esa es la que tenía la duda, de eso de juicios fundamentados, es la que como que... Sí, como que está medio raro llamarle, si podría haber puesto fundamentación nomás, pero bueno. ¿Pero se entiende entonces? Sí, lo podría explicar otra vez, porque también... Y con la otra de antes igual, eso es lo mismo, que como no entiendo cómo se hace. ¿La otra tabla? ¿Esta? Sí, lo mismo. Ya, a ver, ya vamos a pasar a esta. Yo creo que el Estado liberal de derecho y el Estado social de derecho tienen en común que están basados en regular el Estado. ¿Ya? Ese es un elemento común. Entonces, presento la idea, están basados en el Estado, punto, y luego lo explico. Bueno, porque se dedican ambos a entregar un ordenamiento jurídico para para la generación de un Estado, por ejemplo, porque eso es lo que sale antes. Y con eso ya tienen un elemento. Y después ponen otra, así como que otra cosa que tienen en común es que, no sé, según la guía, por ejemplo, ambos estados, formas de Estado de Derecho, se crearon durante la Revolución Francesa. Ya, punto. Y de ahí explican. Porque la Revolución Francesa era súper importante, no sé, cuestionarse tal cuestión y bla, bla, bla. Eso ponen en esta parte, en los puntos en común. Puntos en que se diferencia, bueno, uno porque es social y el otro es liberal, listo. Y ahí explican, como que se dedican a argumentar. Luego las ventajas, bueno, el Estado liberal, la ventaja que tiene es que habla de la libertad, punto. Y luego lo explico. Porque en realidad apunta a que todos los individuos deben ser libres en toda la toma de decisiones que puedan haber, bla, bla, bla. El Estado social es bacán porque, no pongan bacán, pongan ventaja, pero para que se entienda. Es bacán porque
asegura derechos fundamentales. Ya, y con eso quiere decir que el Estado se va a asegurar de que todos, no sé, pues, sus ciudadanos, de acuerdo a lo que salga en la guía, tengan derecho a acceder a una educación, a la salud, etc. Y las desventajas, que no se pone el Estado liberal, hay mucha libertad. Entonces ahí usted argumenta por qué eso es una desventaja. Y en el Estado social hay muchos derechos garantizados. Ya, ¿por qué eso entonces es una desventaja? ¿Se entiende esa parte, Nico? Sí, ahora entendí. Gracias. Ya. Y en esta parte, bueno, por ejemplo acá, respeto y garantía a los derechos humanos. Entonces ustedes ponen como un ejemplo del país que, a ver, que nosotros estamos, por ejemplo, bajo la Declaración de Derechos Humanos y tenemos muchos tratados que hoy día obligan a Chile a respetar los derechos humanos. Ya, ese es el ejemplo país. Y el juicio es como... no, puede ser el siguiente. Un ejemplo puede ser que todos los heridos de daño ocular pueden acceder a la justicia reclamando que lo que se les hizo es violación a sus derechos humanos. Entonces, en los juicios, ustedes van a, o sea, en la fundamentación, ustedes van a poner porque resulta que un Estado de Derecho se tiene que mantener bajo lo que digan los derechos humanos. Ya, esa es la idea, y luego lo explican. Porque resulta que no hay nada más importante en el mundo que los derechos humanos. Entonces, ninguna constitución puede estar por encima de ella, y por lo tanto, si uno de sus ciudadanos se pasa a llevar alguno de esos derechos humanos, es que entonces, a través del Estado, recuerden que eso ya lo conversamos, que es el Estado quien viola los derechos humanos, entonces se puede, el ciudadano en el fondo puede pedir que se le respete y que en el fondo se repare ese daño hecho. No sé si ahora te queda más claro, Javi. Sí, ¿Sí? ¿Segura? sí, ahora como que ya entendí a lo que va. Y la última tiene que ver con una noticia que saqué de internet sobre el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Esto es solo proceso constituyente y tiene dos preguntitas. La primera dice, de acuerdo con el texto, ¿qué atributos del Estado de Derecho se encuentran presentes en este proceso constituyente? Entonces ustedes van a tener que ir a la guía, ver como ya, ¿cuáles son los atributos de un Estado de Derecho? Imperio de la ley. ¿El proceso constituyente estará implícito el imperio de la ley? Sí, ya, entonces pongo imperio de la ley. Y luego explico por qué el imperio de la ley está implícito en el proceso constituyente y luego pongo una cita de este texto, que es la noticia. Eso. Y tienen que ser dos atributos. Luego dice, este proceso constituyente, ¿crees que garantiza la expresión auténtica del cuerpo político de la sociedad? Con esta frase, que la saqué de la guía, que es de la Constitución, ¿a qué me refiero? Con que si ustedes creen que el proceso constituyente va a garantizar que la gente, que el pueblo realmente pueda expresar su voz, como dice aquí, crees, está basado en la opinión de ustedes, ¿ya? Esto es personal. Pero para tener los 3 puntos, ustedes tienen que presentar su opinión. Sí, yo creo que este proceso va a garantizar que la gente pueda expresar su opinión. Luego lo explican. Bueno, porque resulta que pueden, no sé, participar como delegado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice un punto por utilizar una cita del texto, porque van a tener que sacar algo de acá que les puede argumentar. Entonces lo pueden hacer igual en el orden que yo les recomendé. Sobre esta última actividad, ¿tienen alguna duda? Con la última pregunta no la entendí. Ya, resulta que para que las constituciones o el Estado de Derecho necesita que la constitución esté hecha desde la gente, desde, como se llama, el poder soberano, ¿ya? Desde la soberanía del pueblo. Entonces, toda la gente, todos los que se consideran ciudadanos de un país, tienen que saber participar de ese proceso. Nosotros en esta ocasión se dio la circunstancia que hay dos formas en que pudiésemos participar. Una a través de la convención mixta, recuerden que eso está explicado en la noticia. La convención mixta es que el 50% de los representantes van a ser parlamentarios y la otro 50% van a ser
ciudadanos en el fondo electos, y la otra es de convención constituyente, donde todos los delegados van a ser parte como de la ciudadanía. Ejemplo, yo podría perfectamente postularme y ustedes pueden votar por mí. De hecho, van a haber elecciones donde vamos a tener que votar por nuestros representantes. Entonces ustedes pueden decir como, oye, eso es súper legítimo porque la Miss va a redactar la Constitución y ella no pertenece a ningún partido político, viene de nuestro colegio y como que vive en Pudahuel y resulta que parece que es bien representativa su voz, ¿ya? O pueden decir, no, para nada, porque yo quiero participar y quiero que todos y cada uno de los que estamos en Chile participe y tenga como un mínimo de participación en la Constitución. A eso se refiere la pregunta, Nico. No sé si te quedó más claro. Sí, ahora entendí. Ya. De todas maneras, frente a cualquier duda que tengan, si es que no entienden la redacción de la pregunta, si es que no entienden muy bien las ideas que salen expresadas en el texto, es cosa que, por ejemplo, no sé, me copian y me pegan el extracto y me dicen, Miss, no entiendo esto, ¿me lo puede como explicar de otra forma o algo así? Yo se lo redacto de otra manera, o trato de darles ejemplos, ¿ya? Como para que no les quede como la duda. ¿Algo más que quieran preguntar, chiquillos, chiquillas? Que les quede duda, impresiones, no sé, que quieran comentar, voy a sacar esto. Lo otro que les quería decir, por si no saben, es que cuando ustedes abren una guía del panel, si ustedes la abren no pueden hacer nada, ni siquiera la pueden descargar. Lo que tienen que hacer es meterse como estos botoncitos que están en el extremo superior derecho, donde dicen más acciones y ponen abrir en una nueva ventana. Y ahí se les va a abrir y ahí es donde van a tener ustedes la posibilidad de descargar. Aquí va a aparecer descarga. Y ahí ustedes la van a poder tener en su computador. O bien se pueden meter ahí y van a tener acceso al Google Drive, pero ahí me van a tener que pedir permiso y va a ser más engorroso. Yo les recomiendo que la descarguen directamente. Ya, eso chiquillos y chiquillas. Va. ¿Por qué estoy? Ahí estoy yo. Ya. Entonces, ya que quedan 3 minutitos para que se termine la clase, tengo que anotarlos, hoy son harto día, porque tengo que pasar la lista. Y la idea es que estén todos. A ver si vamos como... Eso, ya, los voy a ir mencionando. Bueno, sí, en orden. Los voy a ir mencionando, ustedes sacan su micrófono, me dicen cómo se sienten también, porque quiero saber cómo están. Y no se van como la Paula, que se acaba de ir. Y lo hacemos rapidito, ¿ya? Amanda. No, responde la Amanda. O por último, responda por el chat. Responda cómo está. Si es que está. Ya no está la Amanda. Paso. Anaís. Tampoco. Nadie me responde. Aquí estoy, Miss. ¿Cómo está Anaís? Miss. Bien, también. ¿Quién me habló? ¿La Josefa? ¿No? No sé quién me habló. ¿La Cata? Escuché un Miss, ¿no? Camila Álvarez. Presente. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también, muchas gracias. Qué bueno. Catalina Díaz. Miss, ¿esta lista está desordenada? Sí. Ay. O sea, lo estoy viendo como... Sí, esto está todo desordenado. Está ordenado, parece que por el nombre. No me deja Miss. Ya, bueno. ¿Está bien? Responda por el chat ahí cómo está. Bueno, la Catalina López, ¿cómo está, Cata? Bien, ¿y usted, Miss? Bien, también. Muchas gracias por preguntar. Dani, Qué bueno. ¿cómo está? Mal. ¿Por qué? Estoy estresada. Pucha, Estoy Dani. Ya, ánimo, ánimo. Felipe, Gracias. ¿cómo está? Hola, Miss. Hola, ¿cómo está? ¿Mire usted? Bien. No voy a indagar más en sus vidas porque nos queda harta lista por delante y ya se tienen que ir. Así que voy a hacer como, hola, ¿cómo están? Y chao. Javi, Aquí. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Ya, bien también. Muchas gracias por preguntar. Josefa, Aquí estoy. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. Connie, ¿cómo Qué está? bueno. Ujú. Miss, la Connie está presente, pero no la dejan escribir ni ahí prender el micrófono. Ya, muchas gracias, Pero Matilda. está bien. Ya. La Matilda, aquí la anotamos también. ¿Cómo estás tú? Súper. Qué bueno, me alegro mucho. Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Miss? Bien también. Qué bueno. Vale, ya.
Muchas gracias. Monse Paredes, ¿cómo está? Si es que está. Bueno, escriba por el chat. Nico, Aquí estoy bien. ¿cómo está? ¿Quedó bien, bien resueltas sus dudas? Sí, sí entendí. Ya, qué bueno. Gracias. Nicolás Saavedra, ¿cómo está? Tampoco está. Ya, no importa. La Sofi, ¿cómo está Sofi? ¿Cuál de todas, profe? Va, ¿verdad que están juntas? Sofía Campos. Ah, ya, presente. ¿Cómo está? Estoy como monja, encerrada. La Sofi. Y la Sofi Campuzano, ¿cómo está? ¿Está la Sofi Campuzano? Y el Nico Saavedra me pregunta cómo estoy. Yo estoy bien, bien, profe, dice la Sofi. Así que les agradezco. Los delectivos se quedan acá, en la sala. Los otros se pueden ir. Y creo que se fue la Paula, que la Paula... ya, chao chiquillas. Ya, nos vemos la próxima semana. Que estén bien, disfruten el fin de semana largo. Igual. Chao, chao. Chau. Váyanse los extraños a nuestro lectivo. Vamos a apagar la grabación y a grabar de nuevo.